los cuidados paliativos no solo son al final de la enfermedad, sino pueden ser al inicio de un diagnóstico. Yo hablo mucho de la parte de niños porque en su inteligencia de repente no lo entienden, pero se van adaptando a la enfermedad, crean una adaptación. Pero el adulto, desde el diagnóstico, empieza a pensar en economía, en familia, en ingresos, en todo lo que le va a costar, en cómo lo va a dejar. Entonces, el adulto necesita pues un mayor acompañamiento. Llegamos a un domicilio y el tratamiento va a ser demasiado largo, que enseñamos a la familia cómo poder cuidar a su familiar, pero de manera adecuada, sin riesgos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros y hoy vamos a tener un poco de testimonial, pero también de aprendizaje en cuanto a esos cuidados que podemos llegar a tener con nuestros enfermos. Les voy a platicar, hoy tenemos a Mari Paz. Ella es enfermera y nos viene a platicar un poco de su historia, de cómo vive ella esta función de cuidar con pasión, cuidar con amor, pero cómo no desatenderse y cómo no vincularse emocionalmente con sus pacientes, que muchas personas que llegamos a tener esas ganas de ayudar, de colaborar, llega a un punto en el que nos podemos llegar a perder, y eso es lo importante que hoy nos viene a platicar Mari Paz, porque sí, hay muchas historias que seguramente ahora que la escuchen y que nos haga favor de compartir todo lo que ha vivido en hospitales, en las casas, para ustedes pueda ser muy familiar, pueda llegar a sentirse algo que ¿quién me vio? ¿Quién me escuchó? ¿Por qué saben esto? Bueno, pues porque justo somos seres humanos y porque todos pasamos desafortunadamente por momentos dolorosos donde requerimos de alguien que nos apoye, de alguien que esté con nosotros, y ahora más que nunca poder entender la función, la labor que los enfermeros, las enfermeras están haciendo gracias a lo que ellos viven con pasión, pero por supuesto que es a nuestro favor el recibir ese cariño y también con el agradecimiento hacia cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver de qué se trata esta vida de enfermería detrás de la cofia. Hoy en Creciendo está como invitada Mari Paz, enfermera especialista en oncología con más de 20 años de experiencia, para hablar sobre el valor de sanar. Y bueno, es momento de saber ese otro lado de la vida de las personas que se dedican con mucho amor a cuidar justamente a nuestros familiares, nuestros enfermos, o a nosotros cuando estamos justo en esos en momentos de necesidad física, y que las enfermeras, los enfermeros están al pie del cañón. Maripaz, gracias por estar aquí y contarnos esta historia que poca gente conocemos si es que no se dedican justo a estos medios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un camino difícil, pero es un camino muy bonito, ayudar a trascender, ayudar a una familia, a finalmente este tipo de situaciones suceden e integran familias, entonces nuestro camino es estar ahí. Exactamente, Maripaz, y lo estás diciendo en un plural, en un equipo, en una forma de tú también estar dentro de esa familia. De alguna manera, estamos hablando de estos cuidados que requieren las personas que están en fase terminal por alguna enfermedad en particular. Tú has estado justo a la cabeza de muchas situaciones de cáncer, de enfermedades terminales, con pequeñitos, eh, y pues te ha tocado vivir muchas historias difíciles. ¿Cómo es que inicia Maripaz en este camino de la enfermería? Bueno, desde que me formé en la carrera de enfermería, mis primeras prácticas fueron en oncología, oncología pediátrica, y de ahí surge como el amor de ayudar a los niños, porque es tu carrera que te gusta, pero aparte estás ayudando todo el tiempo. Empiezo a identificar esa fortaleza que tienen los niños, esa resiliencia que tienen al recibir la enfermedad. Y bueno, conozco muchas mamás muy guerreras en esta parte y me llama la atención. Entonces me empiezo a formar en oncología, hice una especialidad en oncología y bueno, pues creo que cada paciente te da herramientas para sobrellevar muchos de los casos y bueno, me apasiona el tema de ayudarlos, de sacar todas sus dudas. De repente dices, me voy a casa y
se van con un montón de dudas. Entonces, yo sí me tomo el tiempo para explicarles y sobre todo bajarles la ansiedad que implica llevar a un paciente a casa, que finalmente es 10 veces mejor estar en un entorno conocido, con tu mascota, con tu familia, a un centro donde te restrinjan visitas, horarios. Entonces, es ahí donde identifico el por qué me gusta este camino de los cuidados paliativos de oncología y sobre todo me enfoco un poco más ahorita en oncología pediátrica. Y que es un camino difícil porque evidentemente vemos en la sociedad los pequeñitos con la inocencia, esa etapa de la vida donde están y en algún momento lo pasamos pues como esponjitas aprendiendo, conociendo, todo es nuevo. Y nosotros ya como adultos tener ese conocimiento de que ese pequeñito con cáncer está en esa posible duda de seguir viviendo, claro que toca fibras. En Maripaz, ¿cómo logras gestionar estas emociones? Ayudas a los familiares, ayudas a los pacientes, pero ¿cómo llevas ese acompañamiento contigo misma, Maripaz? Bueno, es indispensable saber que en una situación así no estás sola, no es la enfermera con el paciente, sino debe de haber un equipo multidisciplinario que te ayude a no cargar con todas las emociones, ¿no? Es verdad que al ser enfermera y estar al pie del tratamiento, del cuidado, del dolor, de todo, o sea, la familia empatiza mucho más con una enfermera, ¿no? A de repente el médico que lo ve de vez en cuando o el otro profesional, ¿no? Como un psicólogo. Entonces, estando en una situación así, es un equipo multidisciplinario el que se acerca y cada quien con su especialidad y las herramientas correctas que le das al paciente. Entonces, ¿cómo trato de equilibrar? Primero, creo que la experiencia te da el que tú separes, ¿no? Tu profesión de tu vida personal. Es decir, una vez que tú terminas un turno, no te cargas el problema de la familia. Debe de haber un equilibrio en tu vida personal con tu vida de trabajo, 100%. Debe de haber una nutrición adecuada, un descanso. Entonces, todas esas partes te ayudan a que tú puedas dar tu 100% con el familiar cuando vuelvas a regresar, ¿no? De repente caemos en que empatizas demasiado con el proceso y yo creo que al inicio todos lo hacemos, todos nos llega a tocar esas fibras, pero mientras más estudias, aprendes a separar y le das tu calidad al paciente, le das tu 100% como enfermera y todas las dudas te fluyen. Exactamente, y ahorita acabas de mencionar algo súper importante porque pues cada quien traemos nuestra propia historia de vida y nuestros propios problemas y nuestras propias situaciones y nuestras propias enfermedades. Entonces, el también ahora nosotros no siendo enfermeros, el saber que estamos recibiendo el apoyo, el acompañamiento de otro ser humano, que no nada más por traer la cofia, no nada más por ser enfermera o enfermero, es Superman y no tiene sus problemas y no tiene sus situaciones. Creo que debe existir de manera conjunta, tanto paciente, enfermo, familiar, como todo el equipo interdisciplinario que acabas de mencionar, médicos, enfermeros, ese entendimiento mutuo, esa forma de llevar el equilibrio en ambos sentidos. Aunque, pues claro, esas situaciones tan delicadas que estamos hablando de jugarse la vida literalmente con una enfermedad tan delicada, logra volver muy vulnerables a quienes lo están pasando más en carne propia. ¿Qué consejos podrías darles a estos familiares, a estos amigos de los pacientes con cáncer que no tienen esta manera de ya tener las herramientas como tú, que evidentemente pues, te has preparado, en fin, para poder lidiar con lo que está sucediendo y no cargar de más? Bueno, siempre el buscar ayuda. Siempre busquen aquellas personas que les van a brindar las herramientas adecuadas para poder llevar pues un proceso tan difícil como fase terminal, como el primer diagnóstico, porque recordemos que los cuidados paliativos no solo son al final de la enfermedad, sino pueden ser al inicio de un diagnóstico. Y bueno, creo que buscando esas personas correctas como un psicólogo, como una enfermera paliativista, como un profesional
dedicado a esta parte, te ayuda a darte las herramientas que la familia no la cuenta, no cuenta con esas herramientas, ¿no? De repente tenemos a la familia cada quien opinando desde su punto de vista y creo que no son las herramientas correctas. Hoy en día vemos muchas personas que nos dedicamos a este tema para generarte la educación que necesitas y generarte esa tranquilidad que de repente no ves en el proceso, ¿no? Ujú. Es importante buscar ese tipo de ayudas, ese tipo de fortalezas y bueno, pues todo va fluyendo de acuerdo a las familias. Identificas los problemas y sobre todo generas un plan de cómo la familia te puede ir aceptando la información. Exactamente. Tú que lo has vivido tan de cerca, Maripaz, ¿hay algún momento dentro de este proceso, desde que reciben la información hasta que, pues desafortunadamente, llegar a pasar, pues, este momento del fallecimiento del enfermo, algún momentito que sea crucial o que tú hayas identificado que es como ese momento de mayor crisis? O no necesariamente sucede así? ¿Cómo es ese proceso emocional en ellos? El mayor tiempo de crisis creo es cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad, la que sea, ¿no? Cuando estamos hablando de una enfermedad crónica degenerativa, desde la diabetes hasta el cáncer, diferentes tipos de enfermedades, es cuando viene el choque. Yo hablo mucho de la parte de niños porque en su inteligencia de repente no lo entienden, pero se van adaptando a la enfermedad, crean una adaptación. Pero el adulto, desde el diagnóstico, empieza a pensar en economía, en familia, en ingresos, en todo lo que le va a costar, en cómo lo va a dejar. Entonces, el adulto necesita pues un mayor acompañamiento y siempre, ojalá en todos los hospitales o sobre todo en aquellos que son de mayor desgaste, debería de haber una persona psicólogo acompañándonos en el diagnóstico, porque creo que ese es como el punto importante para poder aceptar pues todo lo demás que viene, ¿no? Es bien dicho que te dicen el diagnóstico, tienes cáncer y el tratamiento es quimio, radio, trasplante y no entendiste nada, te quedaste con la primera palabra. Pero cuando ya llevas un acompañamiento sobre, te van, vives un día a la vez, ¿no? Te vas enfocando en qué tienes que hacer, en cómo lo tienes que cuidar y vas haciendo un poco más amigable el tema de la enfermedad. Entonces, el acompañamiento psicológico es importantísimo en aquellos diagnósticos que pueden ser desgarradores. Claro, y creo que ese tema que mencionas de acompañamiento psicológico llega pues a recaer también en ustedes como enfermeras sin ser psicólogos por esa convivencia y ese vínculo tan estrecho como mencionabas. Obvio, ustedes tienen que estar preparadísimos para esas situaciones. Pero sí creo que esto que acabas de mencionar debería de ser como ese foquito en todas las instituciones médicas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, la manera en la que se da el diagnóstico, porque también hay veces que los médicos, no todos tienen el mejor tacto para dar la información, no todos tienen, duele el decirlo, pero sí hay muchos que son demasiado fríos y que llegan a ver al paciente no como un ser humano, sino como un número más en la lista de quienes van a recibir y ya, tienes cáncer, el que sigue, tienes cáncer, el que sigue, tú no tienes cáncer y no se le da la importancia que debería de darse justo a esa manera en la que se está dando la información. ¿Tú qué opinas en cuanto a, pues que también los médicos tendrían que sumarse a esta forma humana de poder compartir noticias? Sí, definitivamente cuando estamos en instituciones muchas veces la carga laboral es tremenda y no le das el espacio correcto que debería de tener cada paciente. Y yo creo que siendo empáticos en cada diagnóstico, si no es en ese momento, porque la logística del hospital no te permite tener al psicólogo, a la enfermera paliativista, al acompañante, pero sí en un segundo momento debe de ir acompañado de este tipo de asesorías para sentir menos esa ansiedad, porque muchas veces hoy en día la enfermedad, la palabra cáncer ya no es sinónimo de muerte, ya es sinónimo de tenemos una sobrevida que va avanzando, entonces tratamientos nuevos. Pero cuando recibes esa información, sigues pensando en que cáncer es igual a muerte.
Ya te fuiste con ese estrés, con esa sensación de me voy a morir no sé cuándo. Ujú. Pero bueno, hay que encaminarte de manera correcta para que puedas tener esa sensibilidad y los médicos, al igual que la enfermera, que muchas veces por carga laboral tampoco nos damos el tiempo de explicar cada uno de los procesos, pero sí ese espacio integrarlo creo que es una muy buena oportunidad. Hoy en día hay hospitales que lo hacen, sobre todo en hospitales oncológicos, que ya el acompañamiento es integral, pero bueno, hay otros públicos que definitivamente sería invitarlos a que formen este ciclo de equipo multidisciplinario para poder pues ayudar a todos, ¿no? Hacemos más llevadero un diagnóstico, hacemos que el paciente se enfoque en generar pues ese apoyo emocional, porque definitivamente ir a un tratamiento oncológico con unas emociones tan bajas, eso hace que no ayude en el proceso, ¿no? Entonces, creo que hoy en día tenemos mucho por qué hacer con aquellos pacientes, tenemos está fundamentado todo, ¿no? Finalmente cada una de las palabras que hoy emito es porque pues ya alguien las escribió, ya alguien las documentó y creo que es un camino muy importante que tenemos que ir en pro del acompañamiento multidisciplinario, no solo en cáncer, sino en muchas patologías. Exactamente, Maripaz. Y en este trayecto, la experiencia que tú ya tienes como enfermera acompañando en este tipo de diagnósticos y el seguimiento durante el tratamiento, ¿nos pudieras compartir si hubo alguna experiencia en particular que se te haya quedado grabada, que haya sido tan significativa por lo que implicó ese vínculo para ti y sobre todo lo que salió a partir de eso, algún aprendizaje de este momento que a lo mejor haya sido doloroso o emotivo? Sí, por supuesto, aún recuerdo mucho a mi paciente, 7 años, diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, tuvo un trasplante, posterior una recaída. Y cuando yo la conocí en el trayecto de cuidados paliativos, pero yo iniciaba la carrera de oncología, entonces no podía separar, ¿no? Para mí era mi paciente, yo hacía todo para que se curara mi paciente, pero aún no conocía el término, ¿no? Generas una empatía con la familia tan grande que cuando ella trasciende, pues a mí me dolió como si hubiera sido mi familia. A partir de ahí me generó un gran aprendizaje, porque cuando yo vi a la mamá, ellos llevaban un camino recorrido de 5 años entre tratamientos, trasplantes, ir a México, regresar. Para la familia era muy desgastante. Sin embargo, cuando ella trasciende para la mamá, que es la que la recuerdo todo el tiempo, hice todo lo que estuve en mis manos para ayudarte. Y aún así, cuando ella trascendió, hizo todo lo que era totalmente necesario, tuvo el acompañamiento que en su momento yo no logré detectar porque yo era la enfermera de ella, pero no tenía esa preparación. Entonces, fue para mí una situación muy difícil porque incluí mis sentimientos, mis emociones en ese caso, y cuando ella trasciende fue un dolor impresionante para mí. ¿Qué Claro. aprendí de eso? Que de repente no ayudo si me involucro demasiado, ¿no? Ujú. Yo ya pensaba como la familiar de esta paciente. Y creo que eso nos pasa a muchos cuando iniciamos a tratar este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando ya empiezas a separar, das una calidad de atención. Eres objetiva, eres clara con los cuidados, sin dejar la empatía, ¿no? La empatía te tiene que acompañar en todo momento con la familia, con el paciente, hasta con aquellas personas que no están directamente involucradas con el paciente, pero que preguntan. Ujú. Creo que ese es uno de los casos. La mamá me generó muchísima tranquilidad verle una cara de tranquilidad porque ellos ya habían pasado el proceso de despedirse, pasaron el proceso de estar juntas, platicaron cómo Claro. iba a ser. Y los niños tienen una capacidad impresionante para entender que ellos van a trascender en cierto punto, ¿no? Entonces, también el acompañamiento de equipo multidisciplinario hace que los pacientes no sufran, sino que
mediante la parte del control de síntomas, se les vaya acompañando para ayudarlos a trascender de manera adecuada. Entonces, la familia, la mamá se queda con que su hija se durmió y trascendió, pero no la ve con sufrimiento, no la ve con dolor, con ansiedad, con algunas situaciones que la propia enfermedad te puede dar. Creo que ese es uno de los casos que más me ha impactado. Estoy hablando que eso fue hace 15 años de mi carrera y me ha ayudado a aprender a que la preparación académica te ayuda a generar este tipo de herramientas para ayudarlos. Exactamente. Y a partir de esas experiencias que has tenido a lo largo de estos 15 años, pues ahora también tienes un grupo justo de estos profesionales como tú, de enfermeros, enfermeras que se suman a poder aportar y ayudar a las familias que lo requieren. Cuéntame un poquito de ahora como empresaria, ¿qué es lo que haces con esta agrupación? Tengo un equipo de enfermeras. La agencia se llama Agencia de Enfermería Nurs Más. ¿Y por qué más? Porque siempre vamos a dar el extra, ¿no? De repente siempre necesitas ese extra en el cuidado. Y bueno, todas nuestras enfermeras pasan por un curso, una capacitación de cuidados paliativos, porque recordemos que los cuidados paliativos no son al final de la vida. De hecho, desde la enfermedad puedes aplicar los cuidados paliativos y creo que eso nos da el extra que necesitamos en cada familia. Nuestro objetivo es ayudar a aquellos pacientes que requieren alguna atención de enfermería en casa, ayudar a curarse de cierta forma, pero aquellos pacientes que por la condición en la que se encuentran ya no hay esa opción, los ayudamos a trascender con un control de síntomas, con una empatía, con amor, ¿no? Cada paciente generamos un plan de cuidados que desarrollamos con la familia, los integramos, porque muchas veces llegamos a un domicilio y el tratamiento va a ser demasiado largo, que enseñamos a la familia cómo poder cuidar a su familiar, pero de manera adecuada, sin riesgos. Y esa es nuestra función de enfermerías en casa. Me encanta, de verdad, Maripaz. Te agradezco a nombre de toda la comunidad que ha sido beneficiada y quienes en algún momento podamos requerir, ¿en dónde los podemos encontrar? Físicamente están en Querétaro. ¿Cómo poder llegar a Física- ustedes? Físicamente estamos en Querétaro, nuestras oficinas están en Bernardo Quintana, muy cerca de Los Arcos. Sin embargo, bueno, toda nuestra atención es a domicilio, así es que pueden contactarme directamente a mí, o está nuestra página www.nusmas.com.mx o nuestra página de Facebook, nusmas.com, o Instagram, que también está como Servicios de Enfermería Nusmas. Y bueno, pues todo lo que necesiten. También damos asesorías porque muchas localidades nos quedan lejos y es mejor asesorar de manera adecuada. Hacemos videollamadas para asesorar el cómo, el qué, cómo lo están haciendo. Y bueno, también hemos hecho visitas a domicilio para ayudar a enseñar a aquellos pacientes que requieren algún tipo de cuidado. Qué linda, Maripaz, de verdad te agradezco muchísimo, me encantó platicar contigo y sobre todo pues seguir aprendiendo en este camino del acompañamiento a cada quien desde nuestra trinchera, desde donde nos corresponda como amigo, como familiar, como médico, enfermeros, en fin, psicólogos. Te agradezco muchísimo, Maripaz, y bueno, pues ya estaremos platicando para próximos programas. Qué linda. Por supuesto que sí, agradezco mucho la invitación y bueno, pues lo que necesiten, aquí quedamos a la orden. Por supuesto que sí, te agradezco mucho, Maripaz. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Pues bueno, gracias Maripaz, de verdad te lo digo de todo corazón porque muchos de nosotros desconocemos la historia que ustedes viven justo como enfermeros y agradeciéndoles la labor que siempre hacen en los hospitales, quienes van a los hogares para poder acompañar a los enfermos en casa, les juro que los familiares se los agradecemos eternamente. Y ahora que ya vivimos un poquito a través de este diálogo y de esta entrevista lo que viven ellos como enfermeros, como esta
parte importante del sector salud. Creo que podemos darle un sentido distinto cada vez que veamos a algún enfermero o enfermera con su cofia, con este uniforme que representa la salud y el cuidado a los demás. Y bueno, obviamente así como Mari Paz estuvo el día de hoy, pudieran estar alguno de ustedes que nos está viendo y que se quiera sumar para compartir sus historias, compartir su aprendizaje y su conocimiento en las áreas en las que se desenvuelven y sumarse a estas entrevistas aquí en Creciendo con Ara Rangel. Sabemos que hablamos de desarrollo humano y nos interesa muchísimo saber de ti, de tu historia y lo que quieres compartirnos. Para ello están abiertas nuestras líneas telefónicas y también nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla, y te invito a que te sumes, si todavía no lo has hecho, a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Creciendo con Ara Rangel y nos va a encantar que cada vez seamos más y más y más y más en esta tribu. La próxima semana por acá nos vemos.